Se les saludo siempre con este abrazo fraternal y bueno, buscando siempre en esta temática dentro de mi canal ir conociendo los aspectos históricos dentro de lo que son los procesos políticos que se ha vivido dentro de la humanidad y de una u otra forma tienen que ver con nuestro país, pues. Y por lo menos el tema que vamos a hablar hoy, que es para cerrar este ciclo, que es el que venía exponiendo en los videos anteriores, que era lo que hablaba de las tendencias o las ideologías filosóficas de las corrientes del pensamiento, como hablábamos, que era dentro del marxismo, comunismo, del pensamiento de lo social cristiano y todo aquello, que lo expuse en un video anterior. Allí lo dejé de manera muy simplificada, muy expedita, por llamarlo de esa manera, ¿verdad? Porque es lo que nos interesa. De hecho, mi canal no está hecho para estudios académicos ni para hacer esos trabajos científicos, no. Un canal hecho bajo, lógicamente, un conocimiento, con un previo conocimiento, experiencia, y lo expongo para aquellas personas que de una u otra manera quieran saber, tener algún conocimiento, no tanto así para especificarlos, pues, sino conocimiento básico para entender el contexto, las realidades que estamos viviendo en el día a día, ¿verdad? Y el tema ahí es, en este caso, que era aclarar lo que he venido diciendo, que no existió el comunismo, y lo he debatido y se lo he manifestado a una serie, ¿verdad?, de tanto amigos conocedores de esta materia como a otros grupos, pues, dentro del ámbito político, porque cómo lo establece Marx, quiero especificar, que quiero dejar claro, cómo lo establece Marx, porque el comunismo como comunidad, bueno, sí ha existido un desarrollo, pero en los tiempos modernos, pasado ya, entramos al siglo XX, y en el siglo XX, en estos avances ideológicos, filosóficos dentro de los contextos políticos, se han desarrollado aspectos muy puntuales dentro de lo que es lo que es el marxismo, lo que es el capitalismo, el liberalismo. Entonces, en ese punto, para enlazar acá con lo que quiero desarrollar hoy, o manifestarles hoy, es que, y cerrar este ciclo, que es en ese sentido que el comunismo no ha tenido ese trato bajo el pensamiento dentro de lo que es el manifiesto comunista desarrollado por Karl Marx y Engels, ¿verdad?, que serán los principales pensantes que hablaban sobre esta tesis, claramente estudiando ellos el capitalismo. Ahora aquí, entrando ya en materia, en el siglo pasado, el siglo XIX, siglo XX, y al comienzo, muchos pensantes en esas épocas, ya finalizado el siglo XIX, o finalizando el siglo XIX, que venía con todo esto de desarrollo del pensamiento social, político, como pensantes con mayor renombre, hago aquí y le hago mención, por lo menos en el caso de Lenin. Lenin, comunista, perteneciente al Partido Obrero ruso, en esa transición, y aquí es donde voy a hacer más hincapié, en el siglo pasado, ¿verdad? Siglo XX, voy a hacer más hincapié para no entrar en detalles de lo anterior. En ese siglo pasado,
en ese siglo pasado, Lenin es uno de los mayores desarrolladores de la tesis de marxista. Lenin allí establece que el proletariado, basado aquí en el grupo de los trabajadores, en este caso bolchevique, tomar el poder, terminando ya, o el tiempo, expirando el tiempo de lo que es la monarquía, en este caso el zar o los zars que existían, que era lo que se manejaban antes de llegar el proceso de industrialización de Rusia, basado al pensamiento marxista. Entonces, Lenin es el que con mayor envergadura o mayor conocimiento de la materia, él lleva a cabo todo este proyecto. Sin embargo, existen pensantes como Trotsky, como Mikhail Bakunin, se separan de este pensamiento. Ellos se separaron de ese pensamiento. Trotsky fue un crítico, a pesar que fue aliado, en su momento fue aliado, fue crítico de todo este proceso muy drástico de Lenin, porque esto fue drástico, porque hubo una separación de los bolcheviques y mencheviques. ¿Ve? A los conocedores de esto, ellos deben saber sobre a qué me refiero, ¿no? Entonces, ellos al tomar el poder de manera violenta, Lenin tiene que ser fuerte, y él toma el control bajo la clase que es la clase trabajadora, clase obrera, donde existían ciertos movimientos entre los mencheviques que querían volver otra vez a un sistema monárquico. De cierto modo había ese detalle allí. Pero él, una vez instaurando el marxismo a su pensamiento, él logra y toman los medios de producción, toman el Estado toma el control, con ciertas alianzas dentro de las fuerzas militares, toman el control y desarrollan una parte de este pensamiento marxista. Y digo por qué una parte, porque el pensamiento marxista no desarrolla en su fase, como lo dije en el video anterior, que llega a su segunda fase. Yo le llamo así, es mi manera de describirla, porque Karl Marx y Hegel no terminan de darle un desarrollo de este pensamiento de cómo una sociedad se debe manejar dentro del control del Estado. Porque habla, y aquí es donde yo voy, para existir el Estado marxista o el Estado comunista, como yo hablaba, tiene que haber tres o citen estas tres maneras, las tres características. ¿Cuáles son esas tres características? Es que la clase trabajadora es la que se empodera de los medios de producción, no es el Estado, es la clase trabajadora. Y la clase trabajadora es la que va desarrollando todo el proceso. ¿Ves? Porque aquellos que estudiaron todo el pensamiento marxista tienen que entender que Karl Marx desarrolla todo este pensamiento basado en el método y desarrollo de Hegel. ¿Ves? Y lo dejo muy claro aquí. Hegel fue un pensante. Es como decir, cuando uno, lo voy a poner así, para que quede más claro. Uno, cuando está haciendo un trabajo de investigación, ¿verdad? Un trabajo de investigación, algún desarrollo que va a ser científico, por decir algo, alguien que va a presentar una tesis o alguna cuestión, necesita conocer el método científico, los métodos o el método científico para desarrollar todo este trabajo de investigación. Porque un trabajo de investigación no se desarrolla al azar, ni como yo lo creo o pienso, no. Existe un esquema, existe una forma y manera de cómo desarrollar todo este trabajo de investigación, ¿verdad? Bueno, para el momento, el que existía era Hegel, un pensante que desarrolló cómo hacer todos estos tipos, o un tipo de trabajo basado en lo que él decía la realidad. ¿Ves?
porque habían pensantes que tenían un concepto que lo que es la realidad. Hegel fue un poco más allá y se basó en porque si hablamos de una realidad, la gente piensa en el momento, lo que es, lo que hay. Hegel fue más allá. Hegel establecía lo que fue y lo que será. Entonces estamos hablando de una manera que la realidad cambia. Para dejarlo allí, porque el tema no es Hegel, ¿no? El tema es lo que quiero dejar claro. Es donde es que si existió o no existió el comunismo. Eso es lo que quiero dejar claro. Pero esa fue la forma y manera que estudió Karl Marx para llegar a su manifiesto comunista. Porque uno de los trabajos que había hecho Karl Marx fue El Capital, que es muy reconocido. En todas las universidades, muchas personas han estudiado este trabajo de Karl Marx. Y que de verdad lo digo, es necesario. El que no entienda a Karl Marx no puede entender los contextos, o sea, los procesos históricos ideológicos en lo que es en la política y en la acción social. Tiene que estudiarlo obligatoriamente. Karl Marx es obligatorio leerlo, ¿ves? Para entenderlo. Pero llega hasta ahí, hacia ese trabajo. Y es que donde muchos pensantes contemporáneos, modernos, dicen, pero llega hasta ahí, porque no tiene una forma como mantenerse, que es muy contrario al sistema capitalista. El sistema capitalista, o capital por momento, porque capitalista lo viene y lo desarrolla más, o lo le da más la connotación, es Lenin. Hay muchos libros que Lenin hablaba sobre eso. Y claramente el comunista o la persona que estudia más tiene que estudiar capitalismo. Es obligatorio una cosa con lo otro. Entonces, aquí en el desarrollo del pensamiento marxista y basado en el estudio del capitalismo, el capitalismo ha tenido sus variables y se ha ido desarrollando. De hecho, muchos pensantes, como una vez lo mencioné, y economistas, como fue Keynes desarrolló dentro del liberalismo capital, desarrolló un trabajo donde llegó a Estados Unidos creo que fue en el 28, cuando hubo la crisis norteamericana, 27 o 28 del siglo pasado. Él desarrolla todo este trabajo, pero hace una fusión, y es lo que ha pasado con el capitalismo. Hace sus fusiones y sus variables y se va adaptando en el tiempo, que es ahí que decía Karl Marx que el capitalismo va a tener su propia autodestrucción, y no es así. ¿Ve? No, Karl Marx ahí no pudo atinar sobre ese punto, y es el grave error. ¿Ve? Entonces el capitalismo ha tenido esa variable y se ha permitido establecerse en el tiempo, y ha tenido una serie. ¿Por qué? Porque el capitalismo ha permitido fusionar sobre el Estado, la estructura de Estado. ¿Ve? Y al permanecer sobre esa estructura de Estado, ve y cae lo que hoy en día conocemos como los socialdemócratas. Entonces entra que el capital debe socializarse. ¿Vieron? Entonces hay muchos pensantes socialdemócratas que ven que es necesario el capital o el sistema capitalismo, pero llevarlo a la mano del Estado para que exista la distribución de la riqueza. Ese es uno de los pensamientos, la plena distribución de la riqueza. El marxismo hace mención sobre eso, ¿verdad? Pero no se ve. El marxismo habla de una redistribución. Porque ¿qué toma Karl Marx? Karl Marx toma el estudio, en el estudio histórico del desarrollo de las comunidades, ¿verdad? Que es en la división del trabajo, y donde él expone lo que es la plusvalía, el valor. ¿Ve? Entonces, en ese valor es lo que se apodera la clase dominante. Él hablaba de la clase dominante. Él hablaba de la clase burgués. ¿Ve? Entonces, es donde ellos se mantienen y obtienen del beneficio del trabajo del hombre.
claramente, si Karl Marx estuviera en esos tiempos, estuviera más mal, porque hoy en día con las tecnologías y los avances, ¿verdad? Las pluralidades se pueden obtener de otra manera. Por eso es que se cae la tesis marxista. Y aquí eso es importante dejarlo. Ahí se cae la tesis marxista. ¿Ve? Y eso de hecho, mi pensado es que tampoco va a desaparecer el Partido Comunista. ¿Por qué? Porque no se ha adaptado a los tiempos. El pensamiento de Carlos Marx quedó enclaustrado allí. Y por eso es que dicen que el marxismo es una utopía. Queda allí. Es bueno estudiarlo, sí, a nivel histórico, pero queda hasta ahí. ¿Ve? No tiene una consecución en el tiempo. Mientras que el liberalismo se ha ido fusionando. De hecho, hoy en día, miren las cosas que como uno iba cambiando, ¿no? Y a veces hacen unas mezclas. Hablamos de anarcoliberalismo. Imagínense ustedes. ¿Saben lo que es anarco? ¿No? El anarco viene del anarquismo. Y entonces, el anarquismo nace dentro de lo que es el comunismo. Ojo, no estoy hablando del marxismo, porque esa es otra confusión. El marxismo es un pensamiento dentro de lo que es el desarrollo comunista. ¿Ve? Hay que tener claro eso. Entonces, aquí el anarquismo nace, pero después se separa en la Primera Internacional. ¿Por qué se separa? Porque Bakunin establece y dice que uno de los mayores pensantes dentro del anarquismo, que el Estado no debe existir. ¿Ve? ¿Por qué? Porque él dice que todo el desarrollo debe ser personal, de individuo a individuo. Entonces ahí es donde existe esa separación, porque dentro del comunismo sigue existiendo el Estado. Esto fue una crítica que siempre se estableció en esos tiempos dentro del anarquismo y el comunismo. Entonces se separa el anarquismo y desarrolla su tesis de manera paralela. Y posterior se fue dando situaciones como en Inglaterra, dentro de los anarquistas, que empezaron, ¿ve? Porque no estar relacionado con el Estado. ¿Ve? Ellos obvian el Estado. Entonces, hoy en día, dentro del sistema liberal, los liberalistas, ¿verdad? Ellos, bueno, un caso de estoy hablando de Milley, ¿no? Dice que no debe haber una intervención del Estado. Entonces, eso se llama anarcoliberalismo hoy en día. ¿Ve? También está el anarcocapitalista. ¿Ve? Que estamos hablando de unos términos que se fueron fusionando en el tiempo. Entonces, en esto hay que estar claro. Ahora bien, para seguir en el tema, por lo menos una persona no puede decir que Adolfo Hitler fue comunista. Él se desarrolla dentro de un partido de la clase trabajadora, pero como militar. Y él toma el control siendo militar. Entonces, Adolfo Hitler es un pensante, pero nacionalista. Y de hecho funda el partido nazi, nacionalista. Entonces es otro concepto. Es un concepto muy distinto. Digo distinto porque es el rescate, ¿verdad? Tomar el Estado, el control de un nacionalismo. Entonces existe que la discriminación, existe una serie de elementos. Bueno, ahí lo vimos con el genocidio y la cantidad de cuestiones que desarrolló este nacionalismo, porque el nacionalismo se basa en unas características, ciertas características y ciertos patrones. ¿Ves? Entonces, esa es una situación. Ahora el estalinismo. El estalinismo toma como bandera el marxismo. Viene el desarrollo comunista, o primero socialista, comunista, y una vez que muere Lenin, toma el control Stalin como militar. ¿Qué emerge aquí? Aquí emerge una tiranía. Stalin emerge bajo una condición, ¿verdad? Dentro de un proceso, porque no fue por una elección, fue por una situación que se dio. Y Stalin toma el control de la Unión Soviética. Y él establece una condición dictatorial, que pasa de ser dictatorial a la tiranía, ¿verdad? El tirano obvia todo lo que el derecho individual, o obvia una serie de elementos, y él se autodenomina, ¿ve? Como la persona que debe dirigir
y mantenerse bajo su criterio y pensamiento. Es lo que desarrolló Stanley. Entonces, ahí se cae la tesis marxista. Porque la tesis marxista, como se lo dije, tiene que tener tres variables. Los medios de producción de la clase trabajadora, el Estado comunal, que no existe un Estado comunal. En los tiempos primitivos existieron los Estados comunes, estaba con una condición comunal, claro, el intercambio de trueque y toda esa serie de cuestiones que se fueron dando en la parte histórica que Karl Marx desarrolla y lo trae después, que es el que en su pensamiento es el bien deseo, ¿verdad? Que se pudiese desarrollar entre una sociedad a futuro, que nunca llegó, ¿ve? Ni ha llegado. Entonces, en esa parte, entonces Stanley, como autócrata, él desarrolla su propio pensamiento de cómo llevar el Estado, o en este caso, una nación, ¿verdad? Entonces, como para terminar aquí esta parte, ¿no? Decía que debe haber tres partes. Los medios de producción por la clase de los trabajadores, el Estado comunal, ¿verdad? Y las riquezas distribuidas de manera igualitaria, ¿sabes? Equitativa. Lo que generan los medios de producción, las empresas, todo el control de la clase trabajadora, debe haber. Ahora le pregunto a usted, ¿en qué país del mundo ha existido que las grandes empresas o grandes fábricas en un país donde en un tiempo ellos distribuyen sus propias riquezas, ¿sabes? Lo que genera dentro del trabajo, de su trabajo, como la Karl Marx, y eso vaya a beneficio de sus comunidades y el desarrollo de la comunidad, por ende el Estado comunal? No ha existido. Siempre ha existido es el tirano que emerge. Toma la tesis, llega hasta ahí y emerge el tirano. ¿Vieron? Entonces, es una utopía. Lo dice muy bien y es bueno ahí, búsquenlo en YouTube está. Y una vez lo llegué a ver. Arturo Ular Pietri lo define muy claro. En un programa que él tenía, no recuerdo si es que se llamaba Valores Humanos, no recuerdo bien. Imagínense, eso hace como más de 30 años. Él ahí hablaba sobre eso. Y es una utopía. No se ha dado a concebir. Entonces, es para que quede claro, ¿no? Dejar ese punto muy establecido. Que esas son las tres características para que exista un Estado marxista, comunista. Entonces, estamos claros que no existe y no ha existido. Lo de Cuba ha sido un tirano en el poder. De hecho, Fidel Castro lo estableció. Lo que pasa es que yo sé como todo tirano o todo dictador, porque del tirano al dictador no es casi nada. ¿Ves? Como todo tirano, ellos se tienen que lavarse la cara, como dice hoy en día al régimen en Venezuela, y hacer ver que es un sistema comunista, socialista, o ideología, y que no sé qué, que la filosofía del pensamiento del hombre en los nuevos tiempos, y en la sociedad donde tiene que haber la igualdad, el derecho para todo, y aquello, y bla, bla, bla. Y para, ¿sabes? Aquella parafernalia, para hacer ver lo que no es. Ese es el que se encubre, ese es el rostro del tirano. Entonces, Fidel Castro, un momento, sí, Cuba, comunista, socialista, y claro, cuando él toma el poder, él dice que nunca Cuba no era comunista, o no es comunismo. De hecho, el comunismo no ha existido. ¿Cuándo él logra hablar de comunismo? Por intereses. Acuérdense que siempre en los países y en los gobiernos existen interés e intereses. ¿Cuál era el interés de Fidel Castro? Permanecer en el poder. ¿Cuáles eran los intereses? Relacionarse con la Unión Soviética porque tenía el enemigo del norte. Acuérdense de la Guerra Fría en los años 60. Entonces, él se pone como bastión allí, en esa isla, que se convirtió en un dolor de cabeza para Kennedy, ¿verdad? El que sepa la historia. Un dolor de cabeza porque supuestamente tenía bases misilísticas allí.
Y en ese momento, si no mal recuerdo, el que era presidente de la Unión Soviética, Nikita, el apellido Nikita, es la famosa Guerra Fría que se hablaba de ese tiempo, de las intenciones nucleares que había. Entonces una de las cuestiones era que entre Nikita y Kennedy desmontaran esa base que supuestamente había en Cuba, base misilística. Entonces, en ese proceso, y por eso es que se dice llamar socialista comunista, entonces Rusia, que era la Unión Soviética, ¿verdad? En su momento, tenía un estado o una condición comunista. Igual manera, vuelvo y repito, lo que han existido son tiranos. Sin embargo, la Unión Soviética tuvo su proceso hasta llegar a Gorbachev, pues, donde lo que vino la famosa perestroika, la separación de la que anteriormente era la Unión Soviética, y hoy tenemos lo que es Finlandia, tenemos Lituania creo que es, sí, Bielorrusia, o sea, estas separaciones, ¿verdad? La misma Ucrania. Entonces, todo este tema hay que saberlos manejar para entender el contexto real, el contexto de hoy en día. Entonces, hoy en día hay personas navegando entre una cosa y lo otro y no tienen un conocimiento real. Y lo lamentable lo digo por mi país, por Venezuela, porque en Venezuela se habla de socialismo y se habla de tantas cosas. Bueno, como venía diciendo, en Venezuela no existe ni nada que se le parezca a lo que es un socialismo, ni comunismo, nada de eso. Venezuela lo que está es esperando una tiranía. Eso queda evidente. Ahí no hay ideología, no hay nada, un pensamiento real de lo que debería manejarse dentro del orden del Estado, los derechos, ¿verdad? Y sobre todo la democracia, pues, acatando todo lo que establece la democracia. Eso no existe. Y para ir cerrando este ciclo, lo otro es en China. Mucha gente dice, oye, que China es comunista. China menos es comunista. China sí adoptó en su tiempo, cuando Mao Zedong, en los años los 50, 60, había un sistema comunista, sí. De hecho era la China rural hasta los 80, mediados, finales de los 80, que comienza la transformación o cambiar China cuando empieza a adoptar el sistema capitalista. Y ya en los 90 tenemos a una China emergiendo a un sistema capitalista, que todo lo maneja el partido único, el partido chino, el partido Penchen, creo que es que se llama, algo así es. Entonces, este partido supuestamente comunista es un partido que es el único partido que existe, y es el que coloca al líder. Entonces allí la estructura lo maneja, prácticamente es ese partido que maneja todo, es el partido que prácticamente dirige todo. A diferencia de entre una tiranía, es que sí hay una base que sostiene toda esta estructura. Es la base que es tomado dentro del comunismo, sí, dentro del comunismo tomado como el Estado, como un Estado donde rige todas las directrices que se deben llevar en todos los aspectos políticos, económicos, sociales. Ellos dirigen. Pero las empresas y todo lo maneja el Estado con el aporte capital. Entonces hay una fusión. Estado-capital, ¿no? Hay clases dominantes. Si las hay una clase dominante sobre las otras clases. Eso es una cosa importante, ¿no? Que hay que dejar. Cuando emergen estos grupos, siempre emerge la clase. Emerge una clase que es la clase dominante sobre una clase, la que es vulnerada. Y por eso es que muchos, dentro de la tesis o
o dentro del sistema marxista dicen que eso se cae todo porque en el pensamiento marxista no debería haber dominio de clase. Aquí las hay siempre, siempre existe un dominio de clase, una sobre la otra. Bueno, pues eso se contradice, ¿no? La lucha de clase. Es un tema que queda evidente, pues, con la tesis marxista. Y ahí con esto, bueno, quiero finalizar que queda claro que el comunismo y la idea marxista como tal son cuestiones que están en el auto, o sea, es una utopía, es un trabajo más bien ¿sí? científico que se puede estudiar hasta hasta una segunda fase, que es la que yo llamo una segunda fase dentro del sistema, y ya, porque de ahí para allá no tiene variables, no se logra mantener en el tiempo, es insostenible, sus características son muy puntuales, y digo puntual en el sentido de que nada más tiene 3 elementos que para tú determinar a un sistema marxista, que es el Estado comunal, igualdad para todos, ¿verdad? Y el empoderamiento de los medios de producción, fábricas, industrias y todo por la clase trabajadora. Entonces existen esos 3 elementos para que exista el pensamiento marxista. Y bueno, esto finalizo con este video ya con el ciclo de todo esto, para que comencemos con otros temas muy importantes que lo voy a abordar, que tienen que ver con religiones y doctrinas, dogmas. Importante manejarlo. Bueno, saludos y hasta luego. Hasta otra oportunidad.